Basilio. Sí. Dime, Fernando. Sí, apaguemos la cámara y los micrófonos en lo que comenzamos la transmisión, por favor. De acuerdo. Por aquí estamos. Buenos días a todos, buenas tardes a nuestros invitados. Pueden prender las cámaras. Los invitados, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Fernando Valls, doctor Basilio Pujante. En nombre de la Universidad de Puerto Rico, le damos la bienvenida a nuestra actividad que comenzamos. Saludándolos a todos. Esta es la Semana de la Lengua Española que celebramos en la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Quiero comenzar por saludar a nuestro rector, el doctor José Mesa Pereira. Doctor Mesa, ¿está presente? Decano. No, no está presente. No escuché. Quiero saludar también al doctor Rafael Méndez Tejeda, decano interino de Asuntos Académicos. ¿Él está? Está presente. Sí, Está presente. Días. Buenos días. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Pues gracias. Lo que pasa es que tenemos problemas acá en la universidad hoy con el internet y ahora mismo estoy tratando de entrar por el teléfono. Yo lo felicito por la actividad, con todos los problemas que estamos teniendo, y al tener tanta dificultad solamente le voy a hacer una invitación a que mantengamos viva la lengua, que es el último reducto que nos queda. De manera que recuerden que la lengua es nuestra identidad como pueblo y como raza. De manera que es el último reducto que nos queda y no podemos perderlo. Les felicito por la actividad a todos los organizadores y cuenten con el apoyo del decanato para cualquier actividad posterior. Muchísimas gracias, y dada la situación que tengo, que estoy en el celular, me excusan. Gracias y cuenten con mi apoyo. Buen día. Buen día. Reconocemos también la presencia y saludamos a la doctora Zulma Penchi Porrata, directora interina del Departamento de Español. Doctora Penchi. Buenos días a todos. Nos unimos a ese saludo protocolar y les damos la más cordial bienvenida. Y de igual manera agradecemos el tiempo que han dedicado a compartir con nosotros en esta gran actividad. A nuestro rector de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, doctor José Mesa Pereira, al doctor Rafael Méndez Tejeda, decano académico, profesores, estudiantes, invitados, sean todos bienvenidos. Cada año es motivo de gran regocijo y orgullo para los que integramos el Departamento de Español
celebrar la Semana de la Lengua Española, de nuestra lengua materna y sus diversas manifestaciones que se transforman en la maravilla que representa la literatura. A través de estas maravillas, el ser humano puede construir y reconstruirse e incluso redimirse, como señalara la gran escritora Ana María Matute, y cito: la literatura ha sido y es el faro salvador de muchas de mis tormentas, porque la palabra seduce, convence y nos abre la puerta a una nueva realidad, la de construirse por medio del lenguaje. Y como propone Miguel de Cervantes, la pluma es la lengua del alma. Y por medio de la literatura se plasma la belleza de las maravillas que nos rodean. Es un arte, es un compromiso y un medio de liberación gratificante. Por medio de las grandes obras podemos vivir muchas vidas, experimentar grandes sentimientos, relacionarnos con otras personas de otras culturas y de otros tiempos. Mediante la literatura podemos ser lo que queramos, lo posible y lo imposible a la luz de nuestra realidad. Es transformar nuestro mundo y el de las demás personas. Y esta se renueva a la par con el ser humano, con la vida misma. Según la sociedad va avanzando, demanda aprovechar el tiempo al máximo, dada la brevedad de la vida. Por tanto, hoy le rendimos homenaje al microrrelato que nos maravilla por su brevedad. Y para conversar sobre el microrrelato en España, nos acompañan en esta mañana los distinguidos escritores, doctor Fernando Valls Guzmán de la Universidad Autónoma de Barcelona y el doctor Basilio Pujante Cascales de la Universidad de Murcia, a quienes les agradecemos por acompañarnos y enriquecer nuestro acervo cultural y literario. Buenos días y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y comenzamos entonces nosotros. Tamara, por favor. El doctor Fernando Valls Guzmán. ¿Puedes pasarla, por favor? Titular de Universidad Numerario del Departamento de Filología Española, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Barcelona. Obtuvo su doctorado en Filología Española de la Universidad Autónoma de Barcelona en 2001, recinto en el cual es catedrático. Tiene a su haber una extensa carrera como educador e investigador. Sus publicaciones incluyen una amplia y diversa bibliografía como autor, prologuista, antologista y crítico literario, entre las que destacamos varias antologías de la narrativa breve más reciente. Son cuentos, antología de relato breve español, 1975 al 1993, publicado en el 1993. Los cuentos que cuentan, 1998, en colaboración con J.A. Masoliver. Cien pies, los microrrelatos de Quimera, 2005, con Neus Rogers. Velas al viento, los microrrelatos de la nave de los locos, 2010. Los nuevos nombres del cuento español actual, 2010, con Gemma Pellicer. La realidad inventada, análisis crítico de la novela española actual, 2003. Y Soplando vidrio y otros ensayos sobre el microrrelato español, 2008. Tamara. La siguiente. La siguiente. Esos son algunos libros. El más reciente, el de Micro Berlín. Adelante, Tamara. Y los microrrelatos de Cien pies, de Quimera. Adelante. El doctor Basilio Pujante Cascales. Nació en Murcia en 1982, es profesor de lengua y literatura en secundaria y doctor por la Universidad de Murcia con una tesis sobre el microrrelato. Como narrador ha participado en las antologías Fútbol en Breve del 2014 y Lienzo y Papel, Santa Catalina de Alejandría de 2016.
Ha sido finalista del Premio Rendezvous del 2014 y ha publicado el libro de relatos Receta para astronautas en 2016 y la sección Historia de Zenón en el diario La Opinión de Murcia en el verano de 2016. Imparte talleres de escritura creativa, ejerce como crítico en el Semanario El Noroeste y es miembro de la Asociación Literaria Colectivo y Letrados desde 2004. Estas son las portadas de dos de sus libros, La receta para astronauta, El peso del hielo. Él nos dirá más adelante si tiene algunos proyectos por publicar. Tamara, por favor. Y vamos a comenzar con la lectura de uno de mis microrelatos favoritos. En uno de los extremos del jardín literario, lindando con los alcorques de la leyenda, los macizos de la fábula, los parterres y pabellones de la poesía y las praderas del cuento, se halla la glorieta miniatura. Hay muchos que al llegar allí quedan desorientados, porque los relatos diminutos no les permiten ver el inmenso bosque de la ficción pequeñísima, de José María Merino. Y comenzamos con el doctor Fernando Valls. ¿Qué es el microrrelato, doctor? Tiene el micrófono apagado. Doctor, no le escuchamos el micrófono. Ahora creo que está. Ahora Yo sí. quería empezar diciendo que para mí es emocionante hablar para estudiantes y profesores puertorriqueños, porque Puerto Rico está estrechamente unida a la historia de la cultura española, de la literatura española del siglo XX, porque ella en Puerto Rico tuvo la generosidad de acoger a algunos de los grandes escritores exilados republicanos, como Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, Pedro Salinas, que dedicó un gran libro al mar de Puerto Rico, El Contemplado, y después a Jorge Guillén, Francisco Ayala, bueno, en fin, gente de primera fila, ¿no? Ricardo Bullón. Y por último, un matrimonio a los que yo conocí mucho y traté, fueron íntimos amigos, ya muertos los dos, Ángel Crespo, el gran poeta y traductor de Fernando Pessoa, de la comedia de Dante, bueno, etcétera, ¿no? Y su esposa Pilar Gómez Vedate, que fueron profesores en la Universidad de Mayagüez. Por tanto, para mí es, como digo, un gran honor estar aquí, sin retórica ninguna, para estar aquí con ustedes hablando del microrrelato. ¿Qué es el microrrelato? Me preguntaba el profesor Rodríguez. Bueno, me gusta dar una definición muy sencilla y muy breve, ¿no? Que después habría que desarrollar y matizar, ¿no? Y diría que el microrrelato es una historia, es un texto narrativo breve que cuenta una historia. Lo fundamental es la narratividad, porque esa narratividad lo vincula a la serie de otros géneros narrativos canónicos, como son el cuento, la novela corta y la novela. Por tanto, esa narratividad significa transformación, significa movimiento y significa cambio. Esta es una condición sine qua non. En cambio, la brevedad, en la que tanto insistimos muchas veces, creo que no es tan importante, porque la brevedad es una consecuencia de las características principales del microrrelato. Por tanto, a mí no me gusta que en los títulos de los libros ni de los artículos aparezca este concepto de brevedad, ¿no? Porque yo creo que la brevedad, que forma parte del microrrelato inevitablemente, claro que sí, pero proviene de la concisión y de la intensidad. O sea, el microrrelato exige concisión, exige intensidad, y eso es lo que nos lleva a la brevedad. Por tanto, en suma, repito, el microrrelato es un texto narrativo breve que cuenta una historia. No os oigo, ¿eh? No se oye. Ajá. Sí, ahora. Sí, entonces, quisiéramos que el doctor Pujante diera su versión también. ¿Qué es el microrrelato para usted, doctor? Bueno, en primer lugar, como Fernando ha dicho, agradecer a la Universidad de Puerto Rico en Carolinas y al doctor Rodríguez por la invitación. Completar un par de datos de mi biografía más actual. He publicado recientemente un libro, El peso del hielo, de relatos, y soy profesor de teoría de la literatura de la Universidad de Murcia, por completar esa semblanza.
Bien, yo creo que la definición la ha dejado clara el doctor Valls. Es una historia y breve. Entonces, a partir de estas dos características, la narratividad y la brevedad, pues podemos ponernos a discutir. Pero creo que son dos características que una de ellas ha destacado más que la otra. Me refiero a la brevedad. Y muchas veces se da gato por liebre y se nos presentan, sobre todo en las redes sociales, textos breves que por ser concisos, por estar formados por pocas palabras, se hacen pasar por microrelatos y no lo son. ¿Por qué? Porque no cuentan una historia, porque no tienen los componentes básicos de la narración. Entonces, yo haría hincapié en esas dos características que muy bien ha señalado el doctor Valls. Sí, a veces, si me permites, que siguiendo el argumento de Basilio, a veces se define también el microrrelato de manera correcta diciendo que no es un microrrelato, ¿no? Porque así nos evitamos muchos malentendidos, ¿no? Un microrrelato no es un chiste, no es una frase ingeniosa, por muy breve que sea, no es un aforismo si elevamos el nivel, y no es un poema en prosa tampoco. Entonces yo creo que teniendo en cuenta estas características, hay más, ¿no? Pero por no extenderme demasiado, teniendo en cuenta estas características negativas y lo que hemos dicho antes sobre lo que sí es, nos podemos hacer una idea de qué es un microrrelato. Efectivamente, yo creo que en las redes hay un problema con el microrrelato porque al ser unos textos, dijéramos, fáciles de escribir en su manera más vulgar, ¿no? O sea, se escriben rápido, o pueden escribirse rápido, ¿no? Se genera un gran malentendido y a veces, bueno, aparecen textos bajo el marbete de microrrelato que yo creo que nada tienen que ver con lo que es el microrrelato, ¿no? A mí me parece, si me permitís que me extienda un poquito más, me parece que el microrrelato esconde mucho más que muestra. Hemingway decía que el cuento es como un iceberg, en fin, en el que se ve el 20% y el 80% está debajo del mar. Bueno, pues yo diría que el microrrelato lo que se ve es el 5% y el 95% es lo que está escondido, lo que no se ve, ¿no? O sea, remedando la definición de Piglia, de Ricardo Piglia del cuento, podríamos decir que un microrrelato cuenta dos historias y una de ellas está sumergida, ¿no? Esto es fundamental y esa es la gran dificultad, pienso yo, a la hora de componer microrrelatos. Cómo sumergir, cómo esconder, cómo no mostrar de manera explícita lo que queremos contar. Eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, Tamara, si puedes pasar la presentación. Tengo dos preguntas que me gustaría que ambos me contestaran. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan los escritores de microrrelatos en términos generales? ¿Y cuáles serían las competencias que exige el género para un buen lector de microrrelatos? Doctora. Basilio, si quieres empezar tú. De acuerdo. Sí. Bien, yo creo que dos estrategias básicas serían la elipsis y la intertextualidad. La elipsis, desde el punto de vista más discursivo, no decir nada que sobre, llevar la concisión al límite, convertir ese iceberg del que hablaba Fernando Valls en casi solo ver la punta de ese iceberg, no como el cuento que puede mostrar más, sino llevar la elipsis hasta sus máximas consecuencias. Y en segundo, la intertextualidad es muy habitual, y no solo la intertextualidad literaria, sino una intertextualidad más amplia. Podemos hablar de una serie de referencias culturales, sociales, que el autor, que el lector debe también conocer. Entonces, serían dos estrategias básicas para conseguir ese rasgo definitorio del género, que es la concisión que, como ha dicho el doctor Valls. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Quizás puede añadir matizar alguna cosa, añadir algo más, ¿no? Algún detalle más, no a lo dicho por Basilio, y es cómo tratar la elipsis, ¿no? Porque la elipsis, como sabéis, aparece en todos los géneros literarios. La elipsis está en la novela, está en el cuento, está en la poesía, está en el teatro, bueno, en fin, no hay literatura sin elipsis, ¿no? Es evidente. Por tanto, ¿cómo tiene que aparecer? ¿Cómo trabajar con ella en el microrrelato? Esto sería, bueno, un ejercicio extraordinario para un taller de escritura, por ejemplo, ¿no? De microrrelatos. O para analizarlo, coger unos textos memorables, unos microrrelatos que nos y ver cómo
qué es lo que se esconde y por qué, ¿no? Y no solo ya en el texto propiamente dicho, sino en la función que desempeña el título o en la función que desempeña el inicio o el final, que no es el mismo que en el que desempeña en otros géneros narrativos, ¿no? Y respecto a la intertextualidad, claro, sí, es una característica fundamental del microrrelato, que no siempre aparece, claro, lógicamente, no en todos los textos hay intertextualidad, pero que suele ser frecuente. Hay libros construidos a veces casi enteros sobre la intertextualidad, ¿no? Claro, el autor tiene que trabajar con autores, con citas, con referencias de grandes libros literarios, ¿no? O sea que en cierta manera el uso de la intertextualidad supone una relectura o un reencuentro con grandes libros de la historia literaria, que podría ser la Biblia, podría ser las obras de Shakespeare, las de Cervantes. Bueno, recuerdo que un profesor chileno ha publicado ya 2 antologías sobre micro-Quijotes, ¿no? De textos Sí. de autores muy diversos, 2 antologías estupendas. Yo siempre le digo que le envidio mucho, que es un libro que me hubiera gustado hacer a mí, ¿no? Pero en fin. O por ejemplo, hay otro, por citar otro caso más, ¿no? El famoso filósofo, pensador chino Chuang Tzu. En fin, hay infinidad de textos que son variaciones sobre la célebre paradoja de Chuang Tzu, ¿no? José de la Colina, por citar un autor mexicano, pero de origen español, en fin, tiene algunas memorables, pero José María Merino, bueno, yo que sé, es raro. Bueno, son como motivos que el escritor de microrelatos en algún momento los toma como un reto, de la misma manera que el pintor quiere hacer una naturaleza muerta o quiere hacer un retrato o un autorretrato. El escritor de microrelatos ambiciosos se enfrenta con algunas cuestiones que quiere resolver, y a lo mejor alguna es remedar el comienzo de la metamorfosis de Kafka, dándole otro significado, coger algún episodio del Quijote, pienso en los de Marco de Neville, el escritor argentino, que me parecen excelentes, ¿no? Y reescribirlos y rehacerlos de otra manera. Yo qué sé, o los infinitos episodios de la Biblia, el famoso episodio de la aguja, del camello que pasa por el ojo de la aguja. Hay una pila de microrelatos que hacen variaciones sobre este motivo. Bueno, y aquí nos lleva, y acabo, a una siguiente cuestión, y es que el lector de microrelatos tiene que ser un lector culto. Tiene que ser un lector que conozca la historia literaria, al menos los grandes libros de la historia literaria, porque si no, esos juegos, esos remedos, los pierde. Usted, ambos, la pregunta es para ambos, comparten la idea de algunos críticos de que dentro de textos canónicos hay microrrelatos que se pueden extraer de una porción con un microrrelato. Por ejemplo, la Biblia, por ejemplo. Bueno, no sé si Fernando quiere responder tú. Si quieres, sí. Sí, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos, lo he explicado por escrito, me he peleado con los autores que hacen esas cosas, ¿no? Raúl Brasca, que es un grandísimo escritor de microrelatos, tiene esa afición que yo le he reprochado en infinidad de ocasiones, ¿no? Juan Pedro Aparicio acaba de publicar hace un año una antología de textos extraídos de otros textos mayores. Bueno, el resultado es interesante, puede ser interesante, no digo que no, pero a mí yo creo que el microrelato, creo, sin ponerme fundamentalista, creo que tiene que ser un texto construido por sí mismo. En fin, no debe depender de un texto mayor. ¿Por qué? Porque sí lo hemos hecho, yo mismo lo he hecho con el aforismo, se ha hecho con la poesía muchas veces o con el teatro. El microrelato está en pañales, es un género que tal como yo lo entiendo, bueno, no ha llegado ni a la infancia siquiera, yo creo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy peligroso, empezar a extraer textos de otros lugares que a veces están manipulados incluso. Creo que es más sensato, puesto que hay mucho trabajo por hacer y trabajo importante, empezar analizando textos que son independientes. Los escritores, por otro lado, pueden hacer lo que les dé la gana, claro. Yo no le digo a Merino ni a Brasca lo que tienen que hacer. En fin, me parece muy bien lo que... Yo he reseñado libros de ambos de ese tipo elogiosamente, pero no me gusta. Creo que no es útil. Creo que habiendo tanto texto por explicar y por mostrar, no tiene mucho sentido rebuscar en el Quijote o en yo qué sé, o en Shakespeare, en fin, que es otro autor del que se ha rebuscado mucho en la Biblia, la historia sagrada en la Biblia, ¿no? En fin, y dicho esto, pues que los escritores hagan lo que les dé la gana y están en su derecho.
Sí, vamos, yo opino lo mismo. El planteamiento inicial es que un microrelato tiene que ser un texto independiente, autónomo, pensado por el autor como un texto que puede funcionar y debe funcionar de manera autónoma. Por ejemplo, en las antologías. Hay muchas antologías de los microrelatos que deben convencer al lector de esa historia de que merece la pena. Otra cosa, y preguntaban en el chat sobre las parábolas de la Biblia, por ejemplo. Estaríamos en géneros superiores que integran microrelatos. Por ejemplo, en la Biblia o en el mismo Quijote, la obra en la que siempre acabamos, hay novelas cortas insertas, hay textos insertos. Sería, en teoría de la literatura, en narratología, lo llamamos un nivel hipodiegético. Es decir, sería un relato independiente que depende de una trama más general, pero que adquiere cierta independencia incluso dentro de la obra, que un personaje cuenta ese microrelato. ¿Qué ocurre? Que no es muy habitual. No sé si Fernando se ha encontrado, pero incluso en las novelas actuales no es tan habitual este nivel de un personaje que cuenta un microrelato. Lo que han hecho algunos autores es mutilar prácticamente un fragmento de un texto y presentarlo como un microrelato, cuando en el origen no lo era, ni siquiera estaba en este otro nivel. Y ahí yo no estoy tan de acuerdo. Pero entonces, en cuanto a la idea que le voy a plantear ahora, o sea, los microrelatos independientes sueltos, ¿o usted cree en la serie de microrelatos que deben conformar un libro que lleve como título la portada microrelatos y que sea entonces una serie? Hay algunos que sí, hay algunos que tienen pues una estructura interna. Por ejemplo, Fernando Iwasaki, por poner un ejemplo, Ajuar Funerario, es un libro prácticamente sobre el mismo tema, el tema de los fantasmas. Es un tema fantástico, pero a su vez esos relatos funcionan de manera independiente. Hay algunos casos en los que sí, en que se producen variaciones, se crean series, por ejemplo, también Casa de Geisas, de Ana María Súa, pero en la mayoría de los casos, yo creo que en todos, también funcionan de manera independiente. No se puede dejar de leer en su contexto, en cómo han sido analizados, pero tienen ese doble juego, por un lado cotextual en relación al texto anterior, pero por otro lado también como textos literarios autónomos. Entonces, quiero redondear una idea. En términos del autor, el microrrelato exige un lector, discúlpeme, un lector que tenga una serie de conocimientos generales, al menos. Pero al colocarle en la portada a un libro microrrelatos, ya está de entrada estableciendo un contrato de lectura, como le ha llamado alguien por ahí. Así que, y predispone a la gente a qué es lo que va a leer. ¿Cree usted en ese tipo de etiquetas así? Fernando. Bueno, empiezo por la segunda parte y después paso a la cuestión anterior. Bueno, no es necesario que un libro se subtitule microrelatos. A veces se ha hecho, por ejemplo, cuando Luis Mateo Díez publicó Los males menores, que formaba parte de un libro de cuentos. El libro tenía dos partes, una que eran cuentos tradicionales y una segunda parte. Estamos hablando de una época en que no existía el microrelato prácticamente. La segunda parte del libro eran microrelatos. La editorial, la colección austral de Espasa Calpe, se interesó por publicar esta segunda parte solo. Eran como 33 piezas, 34 si no recuerdo mal. Me encargaron el prólogo y la edición. Y a mí me pareció importante en aquel momento, hablo de hace 25 años, a lo mejor, no sé, muchos. A mí me pareció importante, y Luis Mateo Díez, el autor, estaba totalmente de acuerdo, en subtitularlo microrelatos, porque entonces era un testimonio, dijéramos, una defensa del género, ¿no? Y así apareció. Ahora, yo si publicara, yo no escribo microrelatos, pero si lo hiciera y tuviera que publicar un libro, no lo subtitularía microrelatos, porque solo con abrir el libro, gráficamente, ya se ve que son microrelatos, ¿no?
fin, entonces, y aquí pasamos a la cuestión anterior, ¿no? Que a mí me parece muy importante, es cómo ordenar un libro de microrelatos, que es lo que tú preguntabas, Ricardo, y lo que explicaba Basilio. ¿Cómo ordenar un libro de microrelatos? Bueno, tenemos ejemplos en la poesía, en los libros de aforismos, en los libros de formas breves, ¿no? Podemos trabajar con esas formas, ¿no? Y de hecho los escritores de microrelatos han trabajado con eso y se componen, resumiéndolo mucho, ¿no? Dijéramos, de tres maneras diferentes. Una por acumulación, o sea, uno tiene 80 piezas, o 20 o 25, las que sean, ¿no? Y las pone una detrás de otra, bueno, organizándolos de una manera que el escritor cree conveniente, ¿no? Y una segunda manera es generando ciertas series en el interior de 2 piezas que estén relacionadas y por tanto forman un conjunto, aunque puedan leerse de forma independiente, pero también está muy de moda y ha funcionado, yo creo, bien, y esto lo comparte con el cuento, lo que llamamos un ciclo de microrelatos, o un ciclo de cuentos, o un ciclo de cuentos y microrelatos, como ha hecho Merino, mezclando ambos géneros, ¿no? De tal manera que en teoría la mayoría de las piezas, o todas, quizás no siempre, se leen de forma independiente, pero que juntas establecen relaciones de complejidad y de matices que yo creo que le dan mucha riqueza al libro, que pueden ser más interesantes. Ahora, ojo, eso no quiere decir que los libros que estén coordinados, como se dice también, o que formen ciclos de cuentos, sean mejores en sí mismos, ni más complejos, ni más interesantes que los libros que se generan por mera acumulación, ¿no? Son 2 mecanismos, yo creo, de composición de los libros distintos y que ambos pueden ser válidos, claro que sí. Y entonces, llegamos ahí al asunto del título también. La pregunta es, ¿qué tan importante es el título en un microrelato para ambos? Bueno, pues muchísimo. Yo creo que por densidad, por el porcentaje que el título corresponde de lo que el autor presenta, solo por eso ya adquiere una labor fundamental y una importancia fundamental. Además, el título del microrelato suele jugar con el texto. Tiene muchas veces una llamada que el final del texto recoge, hay una relación entre ese inicio y sobre todo el final, y crea entonces una especie de círculo. Lo que a menudo cree el lector que va a suceder, sucede lo contrario. Por ejemplo, hay un microrelato muy conocido de Fernando Iwasaki, el hispano-peruano Fernando Iwasaki, se llama La silla eléctrica, cuyo título, pues, y el inicio del relato nos puede hacer pensar en eso, en un elemento, pues, para asesinar a una persona, para ajusticiarla. Y el inicio del microrelato parece confirmarlo, pero el final, sin desvelar el final aquí en esta conversación, resulta que va por otro lado. Entonces, el autor a menudo utiliza el microrelato, el título del microrelato, como un falso comienzo. Es decir, como una dirección con la que jugar y predisponer al lector hacia una interpretación que, con otro elemento fundamental del relato y muy habitual, que es el final sorprendente, lo llevará hacia otro lado. Entonces, a la pregunta del doctor Rodríguez, la respuesta es, por supuesto, muchísima importancia. Sí, estoy de acuerdo, sí. El título es, en todos los géneros, es fundamental. Quizá más en el microrelato, como decía Basilio, porque pesa más, ¿no? Porque tiene, pues claro, si el microrelato tiene 5 líneas o 10, vamos, en fin, y el título tiene 3 palabras, que no deben tener muchas más. Yo creo que los microrelatos deben tener títulos muy breves, a no ser que se juegue con el título, como ocurre en un célebre microrelato de Luisa Valenzuela, en que el título es más extenso que el texto, ¿no? Pero bueno, ese chiste solo se puede hacer una vez, esa broma solo se puede hacer una vez, ¿no? Ahora, creo que es importante decirlo, a mí me parece que los títulos de los microrelatos no deben significar nada, o deben tener significados funcionales. Yo creo que no deberían ser claves de lo que va a ser el microrelato, me parece a mí, eso es una opinión personal que por supuesto es muy discutible, como todas, ¿no? Las mías. Pero en este caso, a mí yo prefiero un microrelato que se llame La noche o El cielo, o yo que sé, o La luna, lo que sea, ¿no? Y después ver
por qué ese título. A veces en el título está la clave, claro que sí, las posibilidades son muchas, ¿no? Pero bueno, eso lo utilizan también todos los géneros. Yo creo que, vamos a ver, en los elementos de composición del microrrelato, después me imagino que saldrá la cuestión del género, ¿no? Si es un género o no es un género, todo eso, ¿no? Pero los elementos, la mayoría de los elementos retóricos que componen un microrrelato, el título, el comienzo, el final, la estructura, la voz que narra, etcétera, el funcionamiento de la elipsis, de la intertextualidad, bueno, ya hemos hablado de eso antes. Todo eso aparece en todos los géneros literarios. Ahora, yo creo que los estudiosos y el escritor debería reflexionar sobre ello, ¿no? Lo que tenemos que llamar la atención es qué distingue, qué uso distinto, si es que lo hay, se da en el microrrelato de estos mecanismos. Si no hay un uso distinto al del cuento, no hay distinción ninguna entre el cuento y el microrrelato, como muchos defienden, ¿no? Pero yo creo que sí que la hay, y eso es lo que he intentado explicar en algunos trabajos que he publicado, ¿no? Cómo se usa la elipsis de una manera distinta, cómo el título funciona de una manera distinta, cómo la estructura, cómo el microrrelato tiene un componente de modalidad. Eso lo ha explicado muy bien Andrew Newman, que es una de las personas, de los escritores que ha dicho que son más inteligentes sobre el microrrelato, ¿no? Etcétera, ¿no? Y eso es lo que lo convierte, dando un paso más adelante, en un género distinto al cuento. Hay más cosas, claro, pero después saldrán, me imagino. Bien, Tamara, la presentación. Antes de hacer la siguiente pregunta, yo tengo un par de microrrelatos que me gustaría leer. Por ejemplo, este de Luis Mateo 10, para beneficio de los estudiantes que están observando la actividad. Esa es una obra maestra. Ese es uno de los grandes microrrelatos de la historia, vamos, creo yo. La carta. Todas las mañanas llego a la oficina, me siento, enciendo la lámpara, abro el portafolio y antes de comenzar la tarea diaria escribo una línea en la larga carta donde desde hace 14 años explico minuciosamente las razones de mi suicidio. Excelente, fantástico. El siguiente, Tamara. Mayra, Encarnación, ¿se pudo conectar de nuevo? ¿No? Este otro me gusta muchísimo. Se llama La tormenta en el vaso. Esta noche me despertó el retumbar amortiguado de un trueno. Imaginé que había una tormenta en los alrededores, pero un resplandor súbito, cercanísimo, acompañado de otro trueno de la misma intensidad, me hizo descubrir que la tormenta estaba a mi lado, sobre el vaso de agua que mantengo por las noches en la mesita. Los relámpagos y los truenos se sucedieron y pude advertir claramente que coronaba el vaso una pequeña pero densa nube. Mi mujer continuaba durmiendo tranquilamente. Uno de los rayos descargó sobre mi reloj de pulsera que se había parado, acaso para siempre. Yo sentía mucho temor. Cuando la tormenta terminó, el nivel del agua en el vaso había subido por lo menos 3 centímetros. Me he llevado el vaso a la cocina y me he prometido no volver a tener agua en la mesita nunca más. Espectacular. Y el siguiente, rapidito. ¿Es de Merino? Es que no se ve. Sí, Merino. Sí, es de Merino. ¿Es de Merino? El de Merino, sí. Sí, y el que voy a leer también. No se ve en el título en la pantalla. Vale, de acuerdo, gracias. Y este se llama Génesis 3. Aquella mañana empezamos a ver las cosas más claras. La complejidad del universo, la evolución de los seres vivos, que sobre un punto de apoyo se podría levantar el planeta, que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no al contrario. Y sobre todo intuimos que la existencia es un misterio indescifrable. No habían pasado ni 2 horas cuando llegó el guardia con la carta de desahucio. El casero había conseguido echarnos a la calle. Nos vinimos a este lugar frío, tuvimos hijos. Del resto saben ustedes mucho más que nosotros. El caso es que aquella mañana, en el desayuno, habíamos compartido una manzana. Este es un excelente ejemplo de cómo se usa la Biblia, pero para hacer otra historia, y que básicamente todo el mundo conoce esta historia, obviamente. Por cierto, antes habéis enseñado entre mis publicaciones una novela de José María Merino, El heredero, que yo he prologado y editado, que transcurre en Puerto Rico en gran parte. No sé si me imagino que sí, algunos lo habéis leído. Una parte importante de la novela transcurre en Puerto Rico. Creo que es San Juan, creo que si no recuerdo mal ahora. La siguiente, Tamara. Creo que ese es el último que voy a leer. 100, de Merino también. Al despertar, Augusto Monterroso se había convertido en un dinosaurio. Te noto mala cara, le dijo Gregorio Sanza, que también estaba en la cocina. Ese es genial, es sencillamente genial.
La siguiente, Claro, Tamara. aquí además mezcla dos cosas, que eso cada vez es más frecuente, ¿no? Hablamos de la intertextualidad antes, pero casi siempre pensamos en que remeda o recoge una frase de una obra. Aquí lo que hace es jugar con dos, ¿no? Juega con el dinosaurio y juega con la metamorfosis. Lo ha hecho mucho, antes lo he citado, José de la Colina. José de la Colina tiene toda una serie de variaciones sobre Kafka y otros escritores. Lo hace muy bien. Siempre en textos muy breves como este, que son muy difíciles de hacer, pienso yo. Yo creo que es mucho más difícil hacer un buen microrelato de 2 líneas que no un buen microrelato de 8 o 10 líneas. Claro que hay muchos de 2, pero en fin, son anodinos, no tienen mayor interés. Este está muy bien, efectivamente. Sí. Yo bueno, no es uno de los grandes. Quiero hacerle una pregunta al doctor Pujante, porque he visto unos ensayos que él escribe sobre Twitter y a los estudiantes les interesa todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Habla de Twitter como un cambio de paradigma para la literatura. ¿Por qué y cómo la relación escritor-lector es diferente en Twitter que en un libro impreso? Bueno, pues en primer lugar porque no es un sitio para la literatura. Es decir, nosotros vamos a una biblioteca, nosotros vamos a una librería y compramos un libro, una novela o un libro de microrelatos y sabemos que estamos ante un libro de microrelatos, ante un texto literario. Puede ser bueno, malo, regular. Pero en Twitter, en principio, es una red social y como tal, la literatura es un uso secundario. Pero ese deseo de narrar que tenemos los seres humanos desde que estamos en las cavernas iluminados por el fuego de una hoguera, nos lleva a utilizar cualquier medio, primero fue el papel y ahora es las redes sociales, para contar historias. ¿Y qué se puede contar o cómo se puede contar en Twitter o en Instagram o incluso en Facebook? Pues microrelatos, porque al fin y al cabo es un género que se adapta perfectamente a esa inmediatez de las redes sociales, a esa intensidad que se busca en un tweet. Entonces, yo me di cuenta al escribir ese artículo pues que tenía un acomodo excepcional, estos microrelatos como los que ha comentado antes Fernando, de 2 líneas, de 3 líneas, al mundo de Twitter y convierte al usuario, por un lado, en autor, pero también en lector. Y también permite, mediante los comentarios, una interacción mucho más fácil y mucho más rápida que el libro impreso dificulta. Entonces, creo que, por eso hablaba de ese cambio de paradigma, y un género, como también ha dicho antes el doctor Valls, que está en pañales, pues se adapta perfectamente y ha encontrado ahí pues un espacio, por un lado yo creo que es positivo porque se convierte en un género que crece en Twitter, porque lo conoce toda la gente joven, como sus alumnos, como nuestros alumnos que están en las redes sociales, pero por otro lado no debemos olvidar que también yo creo que tiene un carácter negativo, que es cierta banalización. Es decir, cualquier texto breve, cualquier frase ingeniosa, le pongo hashtag microrelato al final y ya tengo soy escritor. No hay un editor, no hay un proceso, muchas veces un proceso largo de producción, no hay una búsqueda de una editorial. Es decir, permite, pero también provoca esta banalización que creo que muchas veces hay, que perjudica también al género, no lo olvidemos. Ese es el problema, sí, efectivamente. Yo no tengo poca fe. No digo que el medio no sea útil, en teoría lo es y mucho, sí, como ha dicho Basilio. El problema es que los resultados, al menos en mi experiencia, son penosos. Yo, en fin, las veces que he visto, no estoy en Twitter ni sé lo que es apenas casi. Sí lo sé, pero bueno, en fin, prefiero decir que no. Prefiero fingir que no. Pero bueno, cuando he visto artículos de especialistas, no recuerdo haber visto ese de Basilio, por cierto, pero he visto otros, ¿no? Y las muestras que dan, se me queda el alma a los pies, vamos, es que eso es que no pasan de ocurrencias. En fin, bueno, si los hay, pues efectivamente a lo mejor estaría muy bien
verlo y llamar la atención sobre ellos, pero yo no he tenido la suerte. Yo creo que es un medio demasiado inmediato, demasiado rápido, que los que lo utilizan son demasiado complacientes, que no son lectores del género, la mayoría, que eso a mí me sorprende, es la cantidad de gente. Por ejemplo, yo doy todos los años un taller sobre el microrelato en una prestigiosa escuela de Madrid que se llama Escuela de Escritores, que quizás es la más prestigiosa de España, ¿no? En talleres de escritura, ¿no? Desde hace ya 10, 15 años doy un curso a unos 15 alumnos, muy pocos, pero un curso intenso, está bien, a mí me gusta darlo, ¿no? Y una de las cosas que me sorprende es que la mayoría no han leído microrelatos. Escriben, pero no han leído. O sea, estamos, como yo digo, ante la primera generación de escritores no lectores, cosa que es un oxímoron, es un disparate. O sea, no se puede ser escritor ni siquiera de microrelatos sin ser lector, ¿no? En la sección esa que tenemos nosotros en el Infolibre, los Diablos Azules, a veces nos mandan cosas que lo primero que les pregunto es, ¿usted ha leído alguna vez un microrelato? O sea, ¿a qué autores ha leído usted? Entonces, no ha leído a nadie y de pronto se ponen a escribir. Creo que ahí hay algo que falla. Ahora, en teoría, como ha dicho Basilio, pues debería ser un medio fantástico, como lo fueron los blogs en el momento que ahora los blogs están de capa caída, pero en un momento determinado fueron algo extraordinario para la difusión del género y de la poesía y del aforismo y de las formas breves, ¿no? Yo creo que, en fin, lo que impera, Basilio me dirá si me equivoco, es la banalidad, la prisa y el desconocimiento de la escritura. A veces está mal escrito, o sea, bueno, en fin. No sé, perdóname, Basilio, a lo mejor tú tienes más... No. Yo, como ya te he dicho, yo soy bastante crítico, pero también se encuentran algunas cosas curiosas que en otro artículo también comenté, que esa tendencia al homenaje al dinosaurio, que leíamos antes, también ha llegado a Twitter. Entonces, yo les invito a todos ustedes que busquen en Twitter, comillas, cuando despertó, se van a encontrar decenas, cientos de variaciones del microrelato más famoso, que es el dinosaurio. Pero son buenas. No, como todo, igual que con los libros, hay libros malísimos y blogs malísimos. Pero hay grados porque los libros a veces pasan unos ciertos filtros. Por ejemplo, perdona un momento que te interrumpa. Dime. Lauro Zavala, como sabes, tiene un célebre libro que es una antología de variaciones sobre el dinosaurio. Bueno, son todos autores notables y algunos son malísimos. Da como vergüenza, ¿no? Que gente que tiene nombre y son grandes escritores hayan defendido esa chorrada. Después hay algunos buenos, las cosas como son. Pero yo pienso, bueno, si entre autores de mérito y de peso que conocen bien la obra de Monterroso y el dinosaurio, ni siquiera son capaces de hacer un texto que tenga una cierta gracia, ¿qué será cuando eso cae en manos de gente aficionada o voluntariosa? No sé. Soy escéptico, la verdad. He de reconocer, Fernando, que me interesa más Twitter como teórico de la literatura que como lector. Yo cuando quiero leer un microrelato, pues voy a una antología, voy a un libro, una revista, no me pongo a buscar. Crees más en las posibilidades del medio que en lo que te has encontrado allí. Claro, ¿no? Eso lo entiendo muy bien. Me interesa. No, lo entiendo. No, por eso estoy de acuerdo, las posibilidades las tiene todas, ahora después hay que darle un buen uso, sí. No, hombre, claro. Sí. Entonces, Tamara, por favor, la presentación. Ya está. La siguiente. No, pasa la siguiente. Estamos cortitos de tiempo. Y la siguiente. Entonces, doctores, la doctora Mayra Encarnación y yo tenemos una pequeña editorial aquí en Puerto Rico. Y pues vamos a publicar en las próximas semanas, ya está en preproducción, un libro que le llamamos La Era de la Brevedad, porque es un conjunto, una selección de microrelatos de alrededor de 20 escritores puertorriqueños. A mí me parecen todos muy buenos. Pasa la siguiente, por favor, y quiero que ustedes conozcan de Emilio del Carril, que es nuestro Premio Nacional del PEN de Puerto Rico Internacional 2019, que es quizás el más reconocido de nuestros escritores de microrelatos. Y tengo una muestra por ustedes. Tamara. De Emilio, Solo en Sueños. Cada noche, mientras él intentaba buscar el sueño, asediado por las deudas, la política, el desamor y esas ganas de amanecer que de pronto se le habían ido, ella lo observaba,
tanto que podía definir cada contorno, cada comisura, cada vello olvidado en la afeitada. Encontraba en extremo seductor cuando sus ojos se le entrecerraban, cuando estornudaba, cuando confundía el control del televisor con la cuchara perdida en la cena. Con el paso del tiempo despidió a sus amigas. Les dijo que ella sola haría el trabajo, que no le importaba si tenía que brincar 1000 veces el cercado. Ella también tenía un sueño, ser su única oveja y poder besarlo en algún amanecer. Ese es de Emilio del Carril. La siguiente, por favor. Y tenemos nuestro Premio Nacional PEN de Puerto Rico de 2020. También es cultivadora del microrrelato, Ana María Fuster. Pasa, por favor, que tiene varios cuentos de microrrelatos, varios libros. Y este se llama La Marejada de los Muertos. Cuenta una leyenda que allá para el siglo XXI los pescadores de una isla le revelaron a un poeta que si brincamos fuerte, más allá de la última ola del amanecer, podremos viajar a nuestro origen. Aquí sentada junto a mi hija y a mi escritor observamos las enormes olas diferentes en ritmo e intensidad. Presagian el reinicio de huracanes, terremotos, pandemias, gobiernos perversos. Luego del gran estallido, creímos que todo iba a ser mejor, pero fallamos. Nuestra naturaleza pluriespacial es idiota. Debe ser el gen recesivo que nos queda de los humanos. La espuma salitrosa comenzaba a besar nuestros pies. Recuerdo cuando nos renacimos por tercera vez. Intentamos repoblar el universo con la bondad como norte. Fracasamos. Dejamos que con el tiempo la epidemia de miedo y mezquindad infectara a la mayoría. Mi hija y mi escritor aceptan que yo sea quien tome la decisión. Quedamos nosotros. Irreversiblemente vamos olvidándonos del pasado, de nuestros errores. Silentes nos entendemos mejor mirándonos a los ojos. La profecía se ha cumplido. Somos la Santísima Trinidad, el último apocalipsis. Mi escritor sigue escribiendo en su diario mientras pierde los verbos y adjetivos. Sus temblorosas manos expulsan las últimas historias que se nos quedaron en el camino. Mi hija nos toma de la mano. No todos los finales pueden ser abiertos y ya es hora. Nosotros, los últimos habitantes de este libro, nos arrojaremos a la marejada. Si alguien nos lee, quizás esté a tiempo de teletransportarse y huir. A nosotros se nos hizo tarde. Y si puedes pasar la laminilla. Este libro que les anuncio tiene ensayos también sobre el género, un ensayo sobre el género del doctor Lauro Zavala, que ustedes conocen, que amablemente nos cedió su ensayo, y una entrevista que le hicimos. Y también tenemos ensayos sobre el género del profesor Emilio del Carril, de la doctora Mayra Encarnación. La próxima, por favor. La doctora Mayra Encarnación tiene un ensayo sobre el género, y también el libro va a contar con un ensayo de este servidor, de los estudios que hemos hecho. Adelante, por favor, la siguiente. Y como les dije, recoge 17 escritores. Incluso tenemos una escritora que vive en Puerto Rico. Ella piensa y habla en español, pero escribe en inglés y trabaja el Southern Fiction, le dicen. El fast fiction, tiene diferentes nombres en inglés. Trabaja el cuento corto en inglés. Y próximamente va a sacarle un libro de microrrelatos en inglés. Y estos son los otros escritores, incluyendo a Mayra Encarnación, que también incursiona en el género, Nancy Debs, entre otros. Y esto es básicamente lo que nosotros tenemos. Me gustaría ir cerrando la conversación, que se nos está acabando el tiempo. Me parece que fue el doctor Pujante quien dijo en algún lugar, es que he leído tantas cosas, que era un poquito complicado hablar sobre el microrrelato porque estábamos muy cerca. Me dice si me equivoco. Bueno, estoy de acuerdo. Siempre un género, como ha dicho el doctor Valls, un género tan novedoso, pues necesita su trayectoria. Entonces, esto que hablamos, por ejemplo, yo creo que me refería sobre todo al microrrelato en Internet. Ahora podemos hablar quizá como una etapa pasada de los microrrelatos en los blogs, pero siempre yo como especialista, los que somos especialistas en literatura contemporánea, a menudo creemos que va a tomar unos derroteros la literatura que al final no los tiene. Y el microrrelato, pues, Fernando, que lleva varias décadas ya hablando y escribiendo sobre este género, pues
en los años 90, incluso al principio del 2000, claro, nadie pensaba el auge que tuvo con los blogs, la fama, aunque también con sus problemas que tienen las redes sociales, y que miles de personas escriban microrelatos. Es que, oye, pueden ser buenos, malos o regulares, pero será algo que en los años 90 apenas había escritores en España o en Latinoamérica que escribían microrelatos. Entonces, la literatura al final exige cierta distancia y es interesante ver lo que está sucediendo ahora mismo, pero también no debemos perder esa necesidad de esa distancia. Mayra Encarnación llegó. No ha tenido problemas con la conexión, por eso yo he continuado con ustedes. Me gustaría entonces agradecerle a nombre de la Universidad de Puerto Rico y Carolina su participación. La doctora Penchi, por favor, la directora del departamento. Buenas tardes nuevamente. La doctora Gloria Cordero tendrá la clausura del acto. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Esta Semana de la Lengua ha sido espectacular. Giró en torno al microrrelato, consagración de ideas en el lienzo de la brevedad expresiva. Nada más su título fue ciertamente inspirador, lleno de color y exhortación a incursionar, para quienes no lo han hecho todavía, a la brevedad expresiva, cargada de significado y profundidad. Y los que sí ya lo han hecho una realidad, son el ejemplo a seguir, a continuar cultivando y desarrollando este arte. Hemos tenido el privilegio de celebrar esta semana con distinguidas personalidades. El martes pasado, con la doctora Ana María Schwa, con un conversatorio sobre la era de la brevedad, el microrrelato en Hispanoamérica, y hoy, como cierre, a los doctores Fernando Valls Guzmán y Basilio Pujante Cascales, ambos de España, cuyo conversatorio se orientó en torno a la era de la brevedad, el microrrelato en España. Por cierto, su participación extraordinaria, reveladora, elocuente. Gracias por compartir sus conocimientos y experiencias al respecto. Por lo tanto, nuevamente nuestro agradecimiento por estar con nosotros, dando lustre a esta semana y realzando el valor incalculable de la lengua. Lógicamente, esperamos que se repita esta próxima vez presencialmente, ya en Argentina, España o incluso en Puerto Rico. Extendemos las gracias a quienes contribuyeron en hacer realidad este encuentro. La doctora Mayra Encarnación, el doctor Ricardo Rodríguez, la doctora Zulma Penchi, así como los doctores Delia Robles, Raúl Otero Senfrí, a nuestro rector, doctor José Mesa, a Tamara Carro, que es diseñadora gráfica del Centro de Recursos Educativos y Producción, y a todos los que viabilizaron este encuentro. Solo resta decirles que se repita. A nuestros invitados, muchísimas gracias. Siempre los recibiremos con los brazos abiertos. Y Ricardo, tú también has estado magistral. Muchas gracias. Y quiero decirle a los visitantes, profesores y estudiantes que tengo el doctor Valls me ha hecho llegar algunos documentos. Esto va a estar grabado en la biblioteca para referencia y unos documentos sobre microrelatos también van a estar, y una extensa bibliografía acerca del tema también va a estar en la biblioteca disponible para el estudio. Al doctor Valls, al doctor Pujante, mi agradecimiento de corazón. Gracias por el tiempo y gracias por estar aquí con nosotros. Yo los invitaría a Puerto Rico, pero yo preferiría ir a Barcelona un ratito. Tan pronto pase la pandemia, allí vamos directamente. Muchísimas gracias a ambos y gracias a los invitados. Gracias. Que tengan buenas tardes. Profesor Valls, no se retire, por favor, cuando terminemos. Gracias. Un abrazo, Basilio. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós.